Bueno, pues bienvenidos a todos y todas a este Horizonte Mediterránea, el número 7 ya, que va a pivotar sobre el tema de la alfabetización crítica mediática, un tema candente de absoluta actualidad y que responde a la propuesta de un monográfico coordinado por la doctora Sara Osuna Acedo, el doctor Michael Hodgman, la doctora Rayen Condeza Dal Orso y el doctor Nolan Hibdon. Bien, pues este monográfico ha compilado 6 textos, ha sido muy competitivo, hemos tenido verdaderamente que rechazar muchos textos que también eran buenos, pero que como sabréis, pues que la revista tiene la necesidad de seleccionar lo mejor y de publicar el número de textos que nos permiten mantener los indicadores de impacto en las bases de datos donde estamos indexados, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, pues, tenemos que ser excesivamente selectivos y en este sentido, pues, han quedado 6 textos y vamos a comentar, a daros voz a vosotros, a los autores y autoras, para que expliquéis cuál es la aportación de cada uno de esos textos. La idea es, bueno, pues que este espacio permita daros a conocer como especialistas en el tema, que ya lo sois, y también pues que sea un contenido referente para todos aquellos que hagan búsquedas en Internet sobre el concepto de alfabetización crítica mediática. Vamos a empezar con la intervención de Sara Osuna Acedo en representación de todos los coordinadores y ella nos va a explicar pues cuál es la oportunidad y la pertinencia de este tema hoy. Sara, adelante. Muchas gracias, Victoria. Pues la verdad es que yo creo que hablo en boca de todos. Agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos da la revista Mediterránea de Comunicación para poder publicar nuestros estudios, que precisamente por, como has dicho, la cantidad de artículos presentados, pues parece ser que es algo actual, algo de interés, ¿no? Entonces, este monográfico un poco lo que viene a constatar es qué investigaciones, qué estudios se están haciendo respecto a la situación actual que estamos viviendo en la sociedad postdigital, ¿no?, del siglo XXI. Realmente nos enfrentamos a la omnipresencia de las tecnologías digitales, móviles, con las personas. Nos enfrentamos a la gran influencia de los medios de comunicación, especialmente de los medios sociales de comunicación, y ante esto nos vemos abocados a problemas de difícil resolución, ¿no?, como puede ser el avance a velocidad de vértigo de las tecnologías y el que parece que siempre vamos detrás de esos avances, ¿no? Ahora, miremos por donde miremos, tanto en investigaciones como en otros foros como noticias de los medios de comunicación y tal, parece que la tecnología estrella es la inteligencia artificial y los logaritmos que llevan implícitos, ¿no? Pues está acaparando todo el interés general de la comunidad científica, y la verdad es que lo que realmente nos preguntamos las personas que estamos investigando al respecto es: ¿la ciudadanía está preparada realmente para entender qué es la inteligencia artificial que nos está rodeando continuamente? Que no puede haber un sistema de hospitales que funcione perfectamente si no es con la ayuda de la inteligencia artificial, o una red de transporte de una ciudad grande como puede ser Madrid sin esta presencia, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial actualmente, y lleva ya mucho tiempo implantada, es algo que es necesario y beneficioso en plan de desarrollo de infraestructuras, pero también es algo que puede tener como objetivo algo bastante perverso, como es conseguir nuestros datos personales, vulnerar un poco nuestra privacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿la ciudadanía
realmente está preparada para ello? Pues creemos, o por los estudios que hemos presentado, se han presentado en el monográfico y otros estudios que podemos leer, creemos que no. Y de hecho lo que creemos es que ahora mismo es más necesaria que nunca una alfabetización crítica mediática. Es decir, cómo desde la propia institución educativa, sea formal o no formal, podemos incorporar la inteligencia artificial o las tecnologías digitales en general como elemento de análisis, como elemento de reflexión y como elemento en el que tenemos que basar nuestro pensamiento crítico, el pensamiento crítico de esa ciudadanía que está conviviendo con las tecnologías digitales. Y además la ciudadanía necesita tener ese apoyo, ese pensamiento crítico para hacer una actuación responsable. Entonces, ese es nuestro camino final y ese es un poco en lo que va enfocado el monográfico. Desde la educomunicación, y aquí hay referentes muy importantes que publican en el monográfico, se está reclamando a las políticas públicas el hecho de que se incorpore la alfabetización mediática crítica en los sistemas educativos. Y de hecho, un poco, de alguna manera, este monográfico también hace una alusión a esto, ¿no? A esa necesidad que tenemos que lo constata la investigación actual y que tenemos de que se haga una buena alfabetización mediática crítica en las aulas por beneficio de la propia ciudadanía postdigital. En definitiva, yo creo que se va a encontrar en el monográfico aspectos tan importantes como es la educación abierta, la educomunicación y otros aspectos que son de gran valor para la sociedad en general en la era actual. Muchísimas gracias, Sara. He omitido la debida presentación. Sara Osuna, como casi todos vosotros conocéis, pues es catedrática de universidad del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es especialista, entre otras muchas cosas, en social media y educación mediática inclusiva y ubicua. Pues muchísimas gracias. Yo creo que has dejado muy claro, Sara, los argumentos y las motivaciones que hacen de este monográfico algo muy clave, ¿no? y un compendio muy, muy neurálgico en la investigación actual de este tema. Vamos entonces a pasar a los 6 textos. El primero de ellos, vamos a cambiar un poco el orden de intervención, no va a coincidir exactamente con el orden de publicación, por necesidades y disponibilidad de los autores y autoras. Entonces vamos a empezar con Carlos Escaño. Él trabaja actualmente como profesor doctor en el Departamento de Educación Artística de la Universidad de Sevilla y se encuentra en el Grupo de Investigación, Educación y Cultura Audiovisual. Y es autor del artículo titulado Educación postdigital, un enfoque desde la pedagogía crítica y mediática para un contexto post-COVID-19. Adelante, Carlos, explícanos cuáles son las principales contribuciones de tu texto. Buenas tardes y buenos días, dependiendo del uso horario donde estemos ubicados. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por esta posibilidad de dialogar, ¿no?, sobre el trabajo monográfico realizado, ¿no?, gracias a la revista Mediterránea de comunicación y a su equipo editor, con la editora jefa a la cabeza, ¿no?, Victoria. Y también gracias a las y los coordinadores del monográfico, alfabetización crítica mediática, ¿no? Creo que este tipo de espacios y posibilidades de desarrollar el pensamiento crítico en la academia son más necesarios que nunca y creo que es justo reconocerlo y agradecerlo. Bueno, el artículo Educación postdigital, ¿no?, un enfoque desde la pedagogía crítica y mediática para un contexto post-COVID-19, es una reflexión analítica, organizada y fundamentada sobre el concepto de lo postdigital en su relación con la educación dentro del contexto contemporáneo. También me gustaría
subrayar que este artículo deriva del proyecto de investigación, educación artística inclusiva online, desarrollo y evaluación de un modelo integral MOOC de formación docente, ¿no? Con el acrónimo de la inclusión, ¿no? Y que está dentro de la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento del 21, ¿no? El Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, ¿no? Este artículo se focaliza en analizar las bases pedagógicas que estamos tratando dentro del proyecto. Y el artículo es un ejercicio reflexivo sobre la idea de educación postdigital que poco a poco ha cobrado protagonismo en su proyección hacia un estadio social que habitamos, ¿no? Post-COVID-19, en el que seguimos desarrollando nuestras actividades sociales, culturales y educativas, subrayando los vínculos con las nociones de capitalismo bioinformacional y producción biopolítica de conocimiento. La pandemia del COVID-19 pues, ha supuesto un punto de inflexión social, tal y como apuntan los informes técnicos, diferentes informes técnicos, particularmente los de la Comisión Europea, y ha inaugurado una época de desequilibrios encadenados que como sociedad pues, debemos afrontar y que está en relación con lo planteado ahora mismo por Sara Osuna, ¿no? Desde la institución académica mantenemos el desafío de comprender y no solo comprender, sino transformar la acción educativa contemporánea en su conjunto, tanto online como offline, dentro y fuera de línea, porque precisamente la perspectiva postdigital nos habla de la simbiosis de ambas dimensiones que no permanecen separadas, ¿no? Este artículo, con modos de ensayo científico, procura analizar las premisas de la lógica cultural presente que deriva del desarrollo político hegemónico y promover así una perspectiva educativa que sea coherente con los tiempos. El enfoque de las pedagogías postdigitales pues, favorece un ejercicio de comprensión de la realidad y una propuesta crítica y transformadora de la misma. Un enfoque relacionado de manera integral con la preocupación por la formación docente, la praxis, la reflexión tanto comunicativa como pedagógica, ¿no? Conectándose con los estudios educomunicativos y la educación mediática crítica y también con las múltiples alfabetizaciones, ¿no? El artículo reflexiona sobre la idea de quién educa en el contexto digital y el docente, la docente, ¿no? En este contexto digital debe cuestionarse para qué y para quién educa, ¿no? Siguiendo esa máxima freiriana y procurándolo exactamente igual que los docentes que reflexionan sobre su contexto fuera de lo digital. Se pone de manifiesto que la red no es solo espacio digital y como tal no es solo representación y apariencia. Hoy nuestros cuerpos están en red, se moldean por ella, nuestros cuerpos son red, forman parte de ella y en definitiva no son apariencia sino presencia en la red. También, y finalmente quiero destacar que los fundamentos teóricos manejados son plurales, pero permanecen interconectados entre ellos, ¿no? Como ejemplo para ello se ha conversado con el pensamiento sobre estética y cultura digital de Martín Prada y Remedios Zafra, o las pedagogías críticas con anclaje en Gramsci, Illich, Freire, Giroux o McLaren, y el trabajo educomunicativo y crítico de Sara Osuna, Hochman o Roberto Aparici. Y finalmente también el pensamiento postdigital de la mano fundamentalmente de Michael A. Peters y Petar Jandrich. Bueno, concluyo esta presentación de nuevo, ¿no? Agradeciendo este espacio de reflexión y de diálogo, ¿no? Entre todos los participantes. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y felicidades por el texto. Antes os he dicho que había sido un monográfico muy competitivo y efectivamente tengo los datos. Recibimos 25 textos, es decir, casi 4 veces más de los textos que podemos publicar y esto ha supuesto un esfuerzo enorme
para los coordinadores que nos han ayudado un montón y que se han implicado a tope en esa revisión, ¿no? Entonces quiero agradecerles especialmente su trabajo y a todos los revisores y revisoras que han participado en la selección de los textos. Pasamos entonces a la intervención de Antonia Isabel Nogales. Momento, aquí, profesora contratada doctora de la unidad predepartamental, a ver cuando ya os dejan montar el departamento de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación son el análisis del discurso audiovisual, comunicación y poder y educomunicación. Y nos presenta, es autora única, del texto titulado Alfabetización mediática crítica desde la metodología empírico-filosófico-periodística, el enfoque estructural para la educomunicación. Adelante, Antonia. Muchas gracias, Victoria. Espero que me oigáis bien y que no me falle la red. Si no me falla, estaré con vosotros hasta el final. Muchísimas gracias a la revista y a ti en particular por la oportunidad también de dar cabida a este monográfico y a estas investigaciones que yo creo que como temática creo que es muy necesario, muy pertinente abordarlas y creo que la revista pues de verdad ha hecho una enorme labor permitiendo este monográfico y mi agradecimiento también por supuesto a los coordinadores de este monográfico por el trabajo que me consta que han puesto en él y por el buen hacer que tienen. Bueno, yo voy a hablar un poco de la investigación que me ha llevado a este artículo. La verdad es que hace ya bastantes años en el grupo de investigación al que yo pertenecía en exclusiva entonces, ahora pertenezco a 3, pero entonces solamente era el grupo Greco de la Universidad de Sevilla, obtuvimos entonces en el año 2012 obtuvimos un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, un proyecto de excelencia para investigar, en aquel momento se llamaba pues una perspectiva, la panorámica audiovisual del niño andaluz, ¿no? Y analizar un poco lo que eran todos los ítems que llegaban, los ítems comunicacionales que llegaban a ese niño, a esa niña y cómo iban construyendo de alguna forma a ese futuro individuo, ¿no? Entonces de aquel proyecto surgió un libro que publicamos en GEDISA que se llama Educación para el Mercado y en él de alguna forma intentábamos asentar un poco el diagnóstico de la situación que veíamos, esa situación de, como decía, de construcción un poco del individuo, del futuro individuo en esas etapas tan vulnerables como son pues la infancia y la preadolescencia especialmente, y cómo a través de los productos mediáticos que consumían se iba de algún modo modelando a ese futuro individuo. Aquel libro, como digo, pues intentaba ser una especie de diagnóstico de la situación y bueno, analizando un poco lo que sería la perspectiva legislativa que regulaba los contenidos audiovisuales para los menores, también desde un punto de vista del enfoque histórico, desde el enfoque psicosocial, etc. Y años más tarde, ya esto a nivel personal, por mi conexión actual con el grupo GICID de la Universidad de Zaragoza, que es un grupo muy centrado en temas de educomunicación y de alfabetización mediática y muy puntero en este sentido, pues de alguna forma aquel tema que no había dejado escapar nunca del todo, pues volvió a mí en el sentido de ahora que partíamos de ese diagnóstico, intentar de alguna forma también abordarlo desde el punto de vista un poco más metodológico, un poco más quizá de herramienta o de intentar una posible herramienta para combatir esa determinada construcción un poco acrítica de ese individuo. Y la verdad es que mi encuentro con la alfabetización mediática crítica me ha dado las herramientas para intentar potenciar esa investigación que de algún modo pues ha cristalizado en este artículo, ¿no? En él pues además de un recorrido por las bases o por algunas de las bases del concepto, ¿no? y de la alfabetización mediática y de la alfabetización mediática crítica en concreto, además de eso pues se intenta establecer una perspectiva transversal, una perspectiva de alguna forma transdisciplinar, acudiendo también a los postulados de filósofos críticos, filósofos pues como Bauman o Beck o Giddens o Hahn, que especialmente
han abordado el punto de vista de la comunicación y los efectos de la comunicación de masas en lo que respecta sobre todo a la construcción de la identidad, la construcción del yo. Me interesaba mucho profundizar en esos postulados porque creo que son o que pueden ser complementarios al enfoque comunicacional, al enfoque del estudio de la comunicación, para entender un poco cómo se producen esas dinámicas. De alguna forma, pues esta es la parte, digamos, filosófica de esa metodología. La parte periodística es la parte que entiende, como lo entiende el artículo y la herramienta que en él está. La parte más periodística consiste en partir de productos periodísticos, partir de contenidos periodísticos y del análisis de estos contenidos para establecer lo que serían las principales bases o las principales directrices de esa conformación de la identidad que se intenta exportar a través de los contenidos mediáticos y audiovisuales. Y la parte empírica pues consiste en partir de estudios de caso concretos, ¿no? De hecho, ya adentrándome un poquito más en lo que sería el diseño de esa herramienta, que es lo que pues se denomina la hemerografía estructural, consistiría en proporcionar a los docentes y a las docentes, a las personas encargadas de trabajar con los menores y con los jóvenes, de proporcionar una herramienta más, una herramienta que creo que puede tener cierta utilidad para intentar abordar esa alfabetización mediática crítica, y partiendo de contenidos mediáticos concretos, bien de noticias, bien de contenidos de otro tipo. Está pensado para contenidos periodísticos, eso sí, pero bueno, se pueden analizar todo tipo de contenidos en principio mediáticos, adaptándolo de alguna forma, pues dotarlos, como decía, de esta herramienta que permite de alguna forma tomar ese contenido mediático, ese contenido periodístico, desde un prisma fundamentalmente crítico que parte de la economía política de la comunicación y de la estructura de la información. Es decir, hacer o intentar promover un pequeño análisis estructural de la información para fomentar el espíritu crítico entre el alumnado, entre el estudiantado, ¿no? Partiendo, por ejemplo, del conocimiento que debe existir, entiendo, en la ciudadanía, en una ciudadanía crítica, el conocimiento que debe existir sobre, por ejemplo, la propiedad de los medios de comunicación, quiénes son los que informan, quiénes son los que crean esos mensajes que nos llegan y cómo podemos interpretarlos, ¿no? También un estudio de la contextualización de los mensajes, porque considero que en la alfabetización mediática hay un puntal necesario, insoslayable, que sería el puntal de la contextualización de la información, ¿no? Cómo es necesario colocar cada elemento en su contexto para que verdaderamente podamos estar asistiendo a un proceso de alfabetización mediática, de educomunicación en su contexto, ¿no? Los elementos aislados o los datos aislados pues no generan ese aprendizaje o no pueden potenciar del todo ese aprendizaje. De esta forma, pues en el artículo se puede encontrar esa especie de ficha de análisis que se desglosa en dos, una más centrada en esta parte de hemerografía estructural y otra que puede ser un poquito más general, para analizar la serie lingüística, la serie no lingüística, la serie paralingüística, etcétera, donde pues se puede coger esa herramienta y someter un determinado contenido periodístico con el que se quiera trabajar a todos o algunos de los ítems de esa ficha. Considero que puede ser una propuesta que intente promover esa vía o una pequeña vía de alfabetización mediática desde un punto de vista crítico, para intentar promover esta dimensión, una dimensión, la parte más crítica de la alfabetización mediática, que no está siendo potenciada. Decía antes la doctora Sara Osuna que asistimos a la necesidad, ¿no? Que se nos dice que esto se tiene que estimular, pero realmente al final no se estimula desde las políticas gubernamentales, desde las políticas educativas, y por lo tanto pues hace falta realizar esto de una manera más personal o más discrecional, no sabría cómo decirlo, pero no existe esa dinámica, digamos, general que podría ayudar y facilitar a este proceso. De alguna manera, pues ese es un poco el objetivo de esa herramienta en concreto. A lo largo del texto pues hay una serie de revisiones bibliográficas, un poco de los autores que he mencionado y de otros tantos, y también hay otro apartado en el que se analizan un poco los dos últimos textos legislativos
las dos últimas grandes leyes educativas, la LOMCE y la LOMLOE, de 2013 y 2020, e intentando buscar en ellas cuál es el papel que en estos textos juegan tanto el componente tecnológico en la educación, como sobre todo las alusiones al fomento del espíritu crítico. Y bueno, pues alguna de las conclusiones sobre esto es que han aumentado con respecto en la LOMLOE, con respecto a la LOMCE, han aumentado en número las menciones, pero no hay de algún modo un compromiso con la alfabetización mediática, ni desde el punto de vista global, ni desde iniciativas concretas, más allá de menciones un poquito generales, ¿no? Más bien generales que de aplicación práctica. Y en definitiva, pues eso es un poco la idea global del artículo, que bueno, que espera ser pues una aportación más, una aportación espero que pueda resultar valiosa en algunos casos y que se pueda implementar desde el punto de vista de la aplicación de la alfabetización mediática en las aulas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonia. Creo que el monográfico puede contribuir a ello, ¿no? Puede contribuir a hacer más presión, ¿no?, contra los poderes públicos para que realmente existan políticas contundentes a largo plazo, por favor, que preserven, ¿no?, y que tengan en el punto de mira activar la competencia mediática de la sociedad en general y de muchísimos otros targets, ¿no?, públicos, porque también, por ejemplo, los productores de los contenidos audiovisuales tendrían que tener un nivel mínimo de alfabetización mediática, ¿no? En fin, bueno, hay tanto por hacer. Vamos ahora con el texto de Roberto Feltrero Oreja y Saeta Hernando, junto también con Leticia Costa Snaderman, titulado Educación contra las Fake News, una experiencia en SMUC para el desarrollo de la alfabetización mediática crítica. Roberto Feltrero es profesor de didáctica, organización escolar y didácticas especiales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y sus líneas de investigación se enmarcan en computación y cognición, filosofía de las ciencias cognitivas, filosofía de las tecnologías de la información y de la comunicación, argumentación en la red y propiedad intelectual. Un mix muy interesante, un perfil muy interesante. Estamos deseando escucharte, Roberto. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, me sumo a las felicitaciones y agradecimientos de mis compañeros, tanto a la dirección de la revista como a los coordinadores del monográfico. Y bueno, me encanta este pequeño cambio de orden que hemos tenido, porque ya mis compañeros, tanto Carlos como Antonia, han dado una maravillosa introducción teórica y una fundamentación teórica a lo que estamos haciendo. Y bueno, a mí me dejan en suerte hablar de alguna actividad y alguna acción más práctica, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten, voy a hacer una presentación que es un poquito más cómodo y más bueno, espero que más interesante para la audiencia. Y bueno, pues mi trabajo, el texto que he publicado ahí, es un estudio que corresponde a los trabajos de un proyecto europeo llamado YouVerify, de acuerdo, del programa europeo de alfabetización mediática para todos. Y ese proyecto, pues, parte de la base de, bueno, tenemos las redes sociales, con todas las cuestiones positivas e interesantes que hemos destacado, y con este nuevo tipo de ventajas que nos dan, pero que también generan problemas. Y uno de los problemas importantes es las noticias falsas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay una serie de paradigmas desde los que estudiar todas estas cuestiones, pero nosotros nos hemos querido centrar, o este proyecto está un poco más centrado en la parte más individual. Es decir, bueno, hay una pequeña responsabilidad o accountability que cae en las personas que usamos las redes, no en el sentido de que generemos o produzcamos noticias falsas, sino en el sentido de que estamos contribuyendo a su difusión mediante los retweets, los likes y los reenvíos. Entonces, bueno, la filosofía de todas estas acciones era esta, el stop and think, ¿no? Bueno, para un momento, vamos a reflexionar qué estás haciendo, vamos a reflexionar si realmente merece la pena compartir esa noticia y darle una cierta reputación que no tendría si no tuviese esos miles o millones de likes y retweets, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva muy concreta, pues el proyecto propone una solución clara. Evidentemente es la educación y la alfabetización mediática crítica, ¿de acuerdo? Y se centra además en un aspecto muy específico de las noticias falsas, y es las de la manipulación visual. Pero bueno, ya verán
que lo que les voy a presentar ahora tiene la acción que desarrollamos en este sentido tiene un aspecto, un margen más amplio, ¿no? Entonces, esto, que era una cuestión más técnica del proyecto, de la manipulación visual, pues había que desarrollar herramientas de verificación y se trataba de formar a las personas no solo en los componentes típicos de la repetición mediática, sino en componentes más específicos. Pero como les digo... Perdona, Roberto, un segundo. Sara, no te oímos. Pon el micro. Disculpa. Sí. Sí, solamente quería apoyar a Jesús porque estás presentando. ¿Quieres que veamos alguna presentación concreta, Roberto? Porque no vemos nada. No No comparto pantalla. En la parte inferior tiene distintos botones. El quinto de ellos es un rectángulo con una flecha. Sí, no, tranquilo. Es que uno empieza tan rápido que... Disculpe, estaba tratando de interrumpir. Nada, no te preocupes. Uno empieza tan rápido que va directamente al discurso. Venga, ya está. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Sí, perfecto, Roberto. Adelante. No ha pasado nada porque como era la introducción no ha habido nada interesante. Más o menos era la cuestión. Como decía, el proyecto YouVerify pues estaba dedicado, tiene un aspecto muy técnico en este sentido, pero tenía también un aspecto más general que era de producir recursos para la alfabetización mediática crítica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque es una de las cuestiones que habitualmente salen en estas investigaciones. Todavía este tipo de alfabetización no está totalmente asentada en la educación formal y, bueno, se planteó desarrollar herramientas de educación informal, de educación abierta, para este desarrollo de la alfabetización mediática, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, se utilizó un recurso muy interesante, que es el de los MOOC, que ya conocemos todos, pero en su versión más social. Es decir, estábamos intentando dar formación para el uso de las redes y el uso responsable de las redes, pues había que utilizar un paradigma educativo como el de los SMOOC, que está en correspondencia con todo eso, ¿de acuerdo? ¿Con qué objetivos? Bueno, pues con el objetivo del aprendizaje de MIL, como se dice en inglés, que es la alfabetización mediática, desarrollo del pensamiento crítico, comprender cuáles son los mecanismos de desinformación y de generación de noticias falsas, ser capaz de elaborar estrategias de verificación y, sobre todo, y muy importante, fomentar la refutación de noticias falsas, ¿no? A acudir a esta responsabilidad individual en el uso de las redes para intentar ser también los usuarios una barrera contra la difusión de bulos y noticias falsas. También tenía unos objetivos más específicos para docentes o influencers o personas que generan contenido, ¿no? Y era desarrollar en ellos la habilidad de poner en marcha proyectos de enseñanza en alfabetización crítica mediática para cada contexto particular, ¿no? Entonces, con estos dos objetivos se crea este MOOC con el paradigma de Social MOOC, que, como digo, pues estaba perfectamente orientado a que los estudiantes trabajasen en conjunto, trabajasen completamente conectados a través de diversas redes y desarrollasen esta experiencia con todo tipo de herramientas de la red, ¿no? Bueno, el artículo, finalmente, pues la parte más técnica del artículo, evidentemente, es una investigación sobre los resultados de este MOOC, ¿de acuerdo? Un MOOC que, como ven, pues tuvo un impacto bastante alto. Tuvimos más de 2.000, casi 2.400 participantes registrados, de los cuales más de 1.370 acabaron el curso. Esto, para ese tipo de enseñanza abierta e informal, fue un porcentaje altísimo, porque en general los MOOC, que uno de sus problemas, evidentemente, es la falta de, digamos, de atracción, no de atracción, sino de coerción de algún tipo que tiene otro tipo de educación formal. En la educación informal el estudiante está ahí porque le apetece y hay que hacerlo muy bien para conseguir que llegue hasta el final. Bueno, pues este curso la verdad es que funcionó muy bien, porque es un 58% de éxito en cuanto a la finalización del curso. La finalización quiere decir que hicieron prácticamente todas las actividades que se les propuso, ¿de acuerdo? Este curso se desarrolló, como ven, en 3 idiomas, en francés, en español y en inglés. Tuvo 2 iteraciones, una en diciembre y enero, de diciembre del 21 a enero del 22, y otra entre febrero y abril del 22, ¿de acuerdo? Bueno, pues el artículo, como digo, simplemente, bueno, pues toma los datos que se generan con el cuestionario de satisfacción del curso, y bueno, sería muy aburrido aquí hacerles un resumen de todos estos datos, pero sí que me interesaría destacarles ¿no? Que la pregunta sobre la satisfacción con el tema de estudio, es decir, con el hecho de que exista una herramienta educativa, de educación, en este caso informal,
para el estudio de los mecanismos de desinformación fue del 97%, lo que quiere decir que realmente la ciudadanía estaba bastante interesada en estos temas, y cuando se les proponemos una alfabetización mediática y elementos y herramientas para hacerlo, realmente ellos responden y bueno, se declararon realmente muy interesados, ¿de acuerdo? Hay otros ítems que se estudiaron, como la realización del temario, autogestión del tiempo, la participación de facilitadores, todos con notas bastante interesantes, pero como digo, bueno, sería un poco aburrido aquí pormenorizar todos estos datos. Como conclusiones, bueno, la evaluación positiva de todos estos conocimientos necesarios para desarrollar la alfabetización digital, precisamente los mensajes visuales, también este MOOC se orientó un poco en esto, que es un poco nuevo, ¿no? Es decir, el hecho de que haya manipulación visual en las redes es algo diferente, novedoso, pues sobre todo por la precisión que tenemos, las herramientas tan precisas que tenemos para esta manipulación, ¿de acuerdo? Manipular vídeos o manipular imágenes es algo bastante fácil con las herramientas digitales, y no les digo nada ya con el advenimiento de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, realmente la ciudadanía necesita más elementos para poder ser críticos y para poder entender que ya no siempre una imagen vale más que 1000 palabras, porque quizás esa imagen también está manipulada a través de las 1000 palabras que la rodean, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Una gran satisfacción también, como decía, con el enfoque holístico, ¿de acuerdo? Porque la idea de dar todas estas pautas de alfabetización era finalmente el desarrollo del espíritu crítico, ¿no? Y un interés en las herramientas propuestas. El MOOC, como digo, tenía esta metodología social de SMOOC, y el éxito del modelo se plasmó en el hecho de que, más allá de los contenidos básicos de la plataforma del MOOC, en las redes en paralelo que estaban trabajando, como Padlet o Twitter, hubo un número de comunicaciones y producciones colaborativas muy interesante, y realmente que justificó el éxito de esta metodología, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues finalmente, como además a los participantes se les impulsaba a crear sus propios proyectos, pues esta herramienta también contribuyó a este desarrollo de cursos educativos contra la desinformación. Y bueno, básicamente este es el artículo, como digo, una propuesta más práctica que espero ilustre pues las excelentes presentaciones teóricas que acaban de hacer mis compañeros. Muchísimas gracias, Roberto. La tuya también en la misma línea. Efectivamente, pues podríamos pasar mucho tiempo hablando de todos los detalles, pero están en el artículo y has hecho un excelente resumen. Muy interesante también tu enfoque. Vamos ahora con un texto sobre evaluación de recursos digitales, cuyos autores son Pedro César Mellado Moreno y César Bernal Bravo. En este caso va a hablar Pedro. Pedro es doctor en Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha y es profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Imparte docencia en las asignaturas de didáctica de las ciencias sociales y sus áreas de investigación se centran en las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación, evaluación de los aprendizajes, alfabetización y competencia mediática. El texto lleva por título Evaluación de recursos digitales en abierto para la competencia digital y mediática desde una perspectiva educomunicativa. Adelante, Pedro, tienes la palabra. Gracias. Pues decía que me sumaba a los agradecimientos de los compañeros y compañeras que me han antecedido sobre la importancia que tiene el trabajo que han realizado editores y coordinadores de este número, y también este evento precisamente pues para darle difusión y para divulgar estas cuestiones tan relevantes, tan pertinentes y tan de actualidad. En nuestro caso, tanto el profesor Bernal como yo hemos presentado un artículo que, como bien dice el título, va sobre una evaluación de unos recursos digitales, porque hemos estado trabajando a través de un proyecto europeo que se llama TeachPass en la creación y recursos en recursos educativos digitales en abierto, como uno de los elementos que, por un lado, son prioritarios para la competencia digital docente, pero que también son prioritarios para la competencia mediática de los docentes y del alumnado universitario, que es en la etapa en la que está enfocado, dado que es una manera de ilustrar cómo se construye la información y cómo se construye el conocimiento fiable, y no deja de ser una forma
de integrar la alfabetización crítica en el sistema educativo. Parte también de la idea del compromiso que debe tener una institución como es la universidad con el acceso libre, gratuito y universal a una información que sea fiable. Pero no solo poder facilitar el acceso a la información, sino también la producción y la difusión en la red de materiales educativos que estén basados en un conocimiento contrastado, válido y fiable. Cada vez es más habitual encontrarnos con este tipo de problemas en los trabajos académicos que pueden estar basados en conocimientos, en fuentes de información que en ningún caso pueden ser consideradas fiables y que esto responde a la necesidad de una mayor formación en educomunicación y que las universidades se involucren en potenciar la divulgación y la información de conocimiento de calidad. No solo por una cuestión puramente académica, sino también por esa responsabilidad social que tiene que tener la universidad, dado las circunstancias. También se comentaban en la exposición anterior de la importancia social que tiene la desinformación. Lo hemos vivido fundamentalmente en torno a la situación de la pandemia, a la situación de los procesos de vacunación. Vemos también problemas como el negacionismo climático. Todo esto tiene esa doble vertiente de una importancia y una afectación a la cuestión puramente académica, pero que son temas que tienen una gran trascendencia social. El planteamiento de la competencia mediática del que partimos, desde autores como Buckingham, pues alertan de que estas cuestiones, además de sociales y además de académicas, tienen una trascendencia incluso todavía mayor, dado que estas carencias en la competencia mediática pueden, a través de una información poco fiable, adulterar el juego del sistema democrático y erosionar a la larga las propias instituciones democráticas. Puede parecer algo quizás demasiado fuerte, que parece que no puede llegar a tener esa trascendencia, pero sin duda todos los autores en este área coinciden en que tiene esas implicaciones y hay numerosos ejemplos al respecto. Como comentaba anteriormente, en este caso la universidad pues, está en una posición privilegiada para poder hacer esa tarea de producción, de distribución, de evaluación y de promover el uso de materiales educativos en abierto que sean fiables porque están generados a partir de la investigación. En nuestro caso, hemos trabajado en la generación de este tipo de materiales dirigidos precisamente a la formación en el acceso y el tratamiento de conocimiento e información fiable. Y estos materiales pues, que han sido además creados por los investigadores participantes en nuestra universidad, pero también con nuestros socios en este proyecto en la Universidad de Almería, en la Universidad Uninetuno en Roma, y que después de haber creado todos estos materiales, pues los hemos pasado a evaluación tanto al alumnado como a profesorado universitario. ¿Qué hemos evaluado? ¿Qué es lo que estábamos buscando? Bueno, pues el grado de utilidad que pueden tener este tipo de materiales, tanto para alumnado como profesorado, en qué grado lo consideran algo innovador o algo tradicional, si realmente se adaptan a sus necesidades y cuestiones relacionadas también con la calidad que tiene su contenido y su diseño. En términos generales y también coincidiendo con lo que comentaba el doctor Feltrero sobre el interés que ha generado entre los participantes este tipo de cuestiones, pues en nuestro caso también es satisfactorio poder comunicar que tanto profesorado como alumnado se han mostrado bastante interesantes y satisfechos en poder participar en experiencias formadoras. En este caso es desde la formación formal, pero la encuesta es anónima, podrían haber respondido de una forma pues, menos favorable y, sin embargo, ha tenido una gran acogida y da muestra, pues, lo que comentaba al inicio de la importancia que tiene investigar, publicar monográficos sobre este tipo de cuestiones y hacer eventos de divulgación como en el que estamos presentes. Además de poder detectar esa
satisfacción generalizada. También hemos visto cómo había algún elemento que tenía que ver con cómo se presenta la información que se transmite tanto al alumnado como al profesorado. Como digo, algunas en otros elementos relacionados con la evaluación de estos recursos, pero sí en la manera en la que se presenta la información, entendiendo que la información que había, los recursos que habíamos generado tenían una presencia mucho más aceptable o más clara, de mayor valor para el alumnado que para el profesorado. Lo achacamos fundamentalmente a una cuestión de inmersión digital y mediática. Por un lado, las diferencias que puede haber en ese sentido entre el profesorado y el alumnado, y por eso en el artículo también indicamos la importancia que tiene que los materiales que se generen en este sentido pues puedan ser adaptados tanto al profesorado como al alumnado, y teniendo en cuenta pues esas diferentes percepciones que pueden albergar las personas en función de los roles que están ejerciendo en el ámbito académico. Y otro elemento que también queríamos destacar es la importancia que tiene que el alumnado y el profesorado le da a un material para considerar innovador, el hecho de que puedan ser también a la vez considerados como útiles, en tanto que lo innovador no tiene un valor por sí mismo, sino que tiene un valor en tanto que útiles y en tanto que adaptados a sus necesidades. Todas estas son cuestiones que consideramos que para futuras investigaciones y para futuros proyectos en los que se vayan a generar recursos académicos en abierto para potenciar el conocimiento sobre cómo se accede a información y conocimiento fiable, deben ser tenidos en cuenta para poder seguir avanzando en esta misión, como decía antes, que le otorgamos a la universidad, que es la de generación, producción y difusión de conocimiento fiable y contrastado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues parece ser que la universidad tiene una misión, los alumnos están muy disponibles a este tipo de acciones formativas y a participar en las investigaciones, los profesores están motivados, es decir, hay momentum. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con los políticos? ¿Dónde están? ¿Se enteran o no? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué es lo que falta para que caigan un poco del guindo y se tomen en serio este tema? ¿No? Bien, pues a lo mejor el próximo texto nos da un poco de luz sobre este tema. Javier, ¿estás por ahí? Estaba hasta Sí, estoy por aquí. Estoy todo el tiempo siguiendo con mucho interés todas las exposiciones. Javier, pues es tu turno. Javier Marzal Ferisi ha firmado junto con Ingrid Hill uno de los textos también de este monográfico. Él es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Jaume I de Castellón y, entre otras innumerables cosas, pues es director de la Cátedra de Radio Televisión Española en la UJI, y además es miembro del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. He intentado destacar lo más relevante de todos vuestros currículos, que bueno, llevarían otro webinar por delante solo para exponer todos vuestros méritos, ¿no? El texto se titula «Cómo impulsar la educomunicación y la alfabetización mediática desde el sistema educativo y las empresas, diagnóstico, problemática y propuestas». Adelante, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, Victoria. Bien, yo en primer lugar, como han hecho mis colegas, ¿no?, quería agradecer a la revista Mediterránea de Comunicación, ¿no?, que el trabajo que está haciendo, que es muy importante para la consolidación del campo científico de la comunicación en nuestro país, y particularmente, bueno, pues la oportunidad, ¿no?, que nos ha ofrecido con el impulso de un monográfico como este sobre la alfabetización crítica mediática, que yo creo que es absolutamente oportuno en estos momentos. Quería disculpar que Ingrid no se haya conectado. Ella está de baja por una enfermedad bastante fea, de la que se está recuperando, afortunadamente.
y además es que le ha coincidido con una mudanza y le resultaba absolutamente imposible conectarse. Entonces al final pues me conecto yo en nombre de los dos, y como comentaba la profesora Victoria Tur, bueno, pues desde principios de 2022 dirijo una cátedra de Radio y Televisión Española con el título de Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática. Esa cátedra sigue todavía en marcha, y unas actividades, ¿no?, que diseñamos inicialmente fue el desarrollo de dos webinars. El primero de ellos dedicado a la reflexión crítica sobre el estado de la educomunicación en España desde la perspectiva de las universidades, desde la academia universitaria, y unos meses después hicimos un segundo webinar, en esta ocasión sobre la misma temática, pero convocando a profesionales del mundo de la comunicación desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde periodistas, pasando por publicitarios, expertos del audiovisual, expertos gerentes, digamos, o responsables de los medios de algunos medios de comunicación públicos, de algunos directivos del ámbito de la dirección de comunicación, etcétera, ¿no? Al final, toda esa actividad que podéis consultar en la web de la cátedra, catedrartv.ugi.es. Ahí tenéis todas las sesiones grabadas y un pequeño resumen de cada una de estas sesiones. Bueno, pues hablando con Ingrid Gil, vimos que podía ser interesante el hacer una suerte de recapitulación, ¿no?, de toda esa actividad, más de 18 horas de webinars, de sesiones de trabajo con expertos del mundo académico y expertos del mundo profesional, todos reflexionando sobre el papel de la educomunicación en nuestro país, ¿no?, y su presencia en el sistema educativo. Y bueno, permíteme, Victoria, ¿no?, que señale que este artículo se publica precisamente coincidiendo prácticamente con la última convocatoria que ha tenido lugar en las pruebas de acceso a la universidad de la asignatura de Cultura Audiovisual 2 del Bachillerato de Artes, que era una asignatura, y digo era en pasado porque este es el último año. A partir del año que viene, con la implantación de la nueva LOMCE, la ley orgánica que modifica la ley orgánica de universidades. Sí. Bueno, el caso es que nos quedamos, de universidades no, perdón, de educación. Nos hemos quedado huérfanos y ya no existirá esa prueba, que realmente no afectaba a un colectivo muy grande, porque solamente afecta a los que es una asignatura optativa de segundo curso de bachiller del Bachillerato de Artes. Pero vamos, es curioso, ¿verdad? Es significativa esta situación. Que haya coincidido con este momento, en fin, desolador, porque tenemos poca cosa. Esta asignatura apareció en las pruebas de acceso a la universidad en el curso 16-17, y como podéis observar, pues ha tenido una duración de 6 años, 6 cursos académicos, ¿no? Y aquí se ha terminado. Yo creo que esto es sintomático y es muy, en fin, habla por sí mismo, ¿no? Nos dicen cómo están las cosas. Las cosas están muy turbias, incluso en una nueva ley orgánica del sistema educativo español, ¿no? Han pasado casi 50 años desde que empezó, digamos, a trabajarse con rigor, ¿no?, todo el tema de la educomunicación o la educación mediática en el sistema educativo no universitario. Y bueno, pues lo que este artículo propone, ¿no?, es una suerte, digamos, de resumen, ¿no?, de todas las cuestiones principales que se trataron en estos dos webinars, que ya digo que podéis ver, consultar. Están todas las grabaciones subidas a la web de la cátedra de RTV de la UGI. Y digamos que
Lo que a mí me parece más relevante, ¿no?, de esta aportación es el resumen, la síntesis, digamos, de las ideas que se han tratado, ¿no?, a lo largo de estas sesiones de trabajo, que han sido, si no recuerdo mal, alrededor de 13 sesiones, y sobre todo poner el énfasis en las estrategias, actividades e iniciativas para impulsar la alfabetización mediática en nuestro sistema educativo, que fue una de las cuestiones que salía recurrentemente en todos los debates y que se concreta pues en siete planteamientos, siete propuestas, digamos, ¿no?, de trabajo, que yo creo que son muy interesantes, ¿no?, y quizás no sean demasiado originales, pero están ahí, son muy importantes y tenemos que ponernos manos a la obra, y en cierta medida lo estamos haciendo ya. Muchas de estas cuestiones que voy a comentar las estamos poniendo en práctica o estamos peleando para hacerlo posible, ¿no? Por un lado, impulsar la investigación en educomunicación, desde el desarrollo de tesis doctorales, de TFMs, TFGs, de investigaciones sobre las políticas públicas que se están siguiendo, con el fin, sobre todo, de alertar a las instituciones de estas necesidades docentes que la sociedad nos está demandando, y el propio sistema educativo está tratando de recoger como puede, con diríamos, con un ordenamiento jurídico, con un planteamiento normativo muy alejado de la realidad. Esto, los que somos padres de chicos que están ya en la ESO, cada territorio, como sabéis, en cada territorio se está haciendo de una manera diferente, no se ha armonizado, digamos, toda esta cuestión, como otras tantas, tampoco es que sea exclusivo del ámbito de la problemática concreta de la educación mediática, ¿no? Pero vamos, yo creo que sin duda una de las primeras cuestiones que hay que grabar, ¿no?, con fuego, es la necesidad de impulsar la investigación en este campo, todo lo que se pueda, porque yo creo que hay mucho que estudiar, y esas investigaciones al final tienen digamos, una proyección, ¿no?, sobre la educación muy importante, ¿no? Sin duda alguna, una segunda cuestión importantísima sería, por supuesto, tratar de influir para cambiar el currículum. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana. De hecho, la ley esta, que ahora entró en vigor el curso que ahora termina, nos ha pillado a todos con el pie cambiado, y hemos movido todo lo que hemos podido, hablando con responsables políticos de primer nivel, secretarios de Estado, haciendo manifiestos, en fin, hemos hecho todo lo posible. Probablemente no hemos hecho lo suficiente ni hemos trabajado con la suficiente perspectiva, de forma coordinada, y bueno, pues hay que tomar muy buena nota de esto, porque en algún momento va a haber una nueva ley de educación, espero que tarde unos pocos años. Hay que buscar soluciones para este periodo, digamos, transitorio, porque la educación mediática es una emergencia, es algo que hay que atender sí o sí, nos lo demandan los estudiantes de los niveles no universitarios, especialmente los profesores de los centros educativos y las familias, que no es poca cosa. Y bueno, pues hay que ir trabajando en cómo se podría realizar ese cambio en el currículum, dónde y cómo se podrían ir introduciendo estos contenidos de manera, digamos, que el propio sistema educativo sea capaz de asumirlo sin que sea algo traumático, ¿no?, e imposible de poner en práctica. Otra de la tercera, ¿no?, de las estrategias o actividades o iniciativas que habría que impulsar, ¿no?, para desarrollar esa alfabetización mediática sería la formación de la ciudadanía. Digamos que estamos viendo, ¿no?, como precisamente, pues retomando la cuestión anterior, ¿no?, los padres, los docentes, pero también la gente de la calle en general, ¿no?, está manifestando su indefensión
ante este tsunami de imágenes, de mensajes, pero también, ¿no?, de herramientas digitales, ¿no?, y de nuevos lenguajes y de nuevos fenómenos como el de la inteligencia artificial. Yo siempre que me sale la expresión inteligencia artificial, siempre me pregunto qué es la inteligencia. Que no estaría mal, ¿no?, saber qué es la inteligencia para luego poder definir con cierta exactitud, ¿no?, qué puede ser esto de inteligencia artificial. En cualquier caso, es algo que está preocupando mucho a la ciudadanía, a la opinión pública, y tiene que armarse algún tipo de estrategia para efectivamente hacer posible esa formación en el ámbito de la familia, pero también a colectivos como los mayores y otros ciudadanos, ¿no?, que tienen esa necesidad. En cuarto lugar, se habla de la necesidad de crear redes y estructuras colaborativas. Creo que eso también lo estamos haciendo a nivel de universidades. Estamos cada vez tejiendo, ¿no?, estas relaciones entre universidades para poner en común, para compartir bancos de recursos, por ejemplo, ¿no?, que todos vamos desarrollando cada uno por su cuenta en el seno de su grupo de investigación o de su departamento, etcétera. Y lo que se trata es de ir bueno, pues creando una comunidad. Y fijaros, algo también muy importante dentro de este bloque y que surgió en el webinar, y puede parecer una tontería, pero que yo creo que es esencial, absolutamente fundamental, desarrollar un plan estratégico sobre educación mediática. Esto está también por hacer, y esto necesitaría también de una participación amplia de la comunidad universitaria, pero también del mundo profesional. En cualquier caso, hablamos del ámbito de la comunicación y hablamos también del ámbito de la educación, como no. Y ahí hace falta también la implicación de asociaciones profesionales, administraciones educativas, etcétera. También hablamos digamos, en quinto lugar, ¿no?, de la creación de proyectos de colaboración con los medios de comunicación. Esto yo creo que también es otra de las ideas esenciales que surgieron, ¿no?, reiteradamente de varios coloquios, ¿no?, y diálogos entre expertos, porque efectivamente los medios de comunicación tienen que jugar un papel, tienen que implicarse en esta labor de lo que es la educación mediática. Estamos viendo, por ejemplo, la iniciativa AMI del grupo A3 Media, pero también, bueno, desde hace tiempo estamos viendo cómo los medios de comunicación públicos, pues bueno, desarrollan acciones de colaboración con el mundo educativo, etcétera. Y bueno, pensamos que deberían ser mucho más activos estos medios de comunicación públicos en lo que sería el impulso de la educación mediática. Podrían serlo, desde luego. Deberían serlo. No es fácil porque se arrastran, yo diría que hábitos, ¿no?, y formas de trabajo muy, yo diría que endogámicas, muy cerradas en sí mismas, ¿no?, y poco abiertas, ¿no? Y yo creo que esto es un error y se tiene que corregir con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos en un momento de cambios, a nivel político, y tenemos que tener también muy claro que o sea, los políticos tienen juegan un papel fundamental en toda esta problemática, para bien y para mal. Y bueno, pues nosotros como especialistas, como técnicos, pues estamos obligados, ¿no?, a trabajar con quien esté en esas responsabilidades políticas para tratar de que efectivamente la educación mediática avance y se desarrolle lo que debe ser, ¿no? El sexto aspecto, ¿no?, destacado en las sesiones de estos webinars fue la cuestión de la necesidad, la urgencia de mejorar la formación del profesorado. Creo que en esto estamos todos completamente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra de Radio y Televisión Española, ¿no?, de Cultura Audiovisual
alfabetización mediática, nos hemos volcado con esta cuestión precisamente ahora en el año 2023 y estamos desarrollando acciones de formación con el profesorado, acciones de formación a distancia y también, bueno, pues acciones creando, digamos, encuentros, promoviendo la celebración de encuentros con profesores de los niveles no universitarios para establecer un diálogo que no existe como debería ser, ¿no? Y bueno, por último, se habló mucho en las sesiones de generar audiencias informadas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues introducir toda la cuestión de la ética, ¿no? Y de los valores en relación con los medios de comunicación, que creo que es absolutamente fundamental hoy en día, ¿no? En fin, no me quiero alargar más, creo que esto es un poco la síntesis, ¿no? De lo que presenta el artículo, que es una exposición de posibilidades, ¿no? de acciones, en definitiva, de propuestas para impulsar esa educomunicación y alfabetización mediática desde el propio sistema educativo, del que formamos parte también, como no, las universidades, y somos los que debemos impulsar esta transformación, este cambio, ¿no? Y también señalar en este sentido que esto es una apelación no solamente al ámbito de la comunicación, ¿no? Sino también al ámbito, a los colegas del ámbito de educación, con quienes hemos de aprender a trabajar de forma colaborativa. Es realmente urgente, ¿no? Así es como lo vemos. Muchas gracias. Es como lo vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Esperamos que se mejore Ingrid. Desde aquí le enviamos todos nuestros deseos de recuperación y sí, coincidimos en todo, ¿no? Es urgente abordar esto y creo que en este texto pues hay muchas ideas y muchas vías de trabajo que habría que considerar en serio, ¿no? Entonces, si os parece, Sara, pues bueno, te paso la palabra para que hagas algunas preguntas, si te parece oportuno, y cierres el webinar. Y nada, y me gustaría, bueno, pues agradeceros a todos también la colaboración y el esfuerzo por mejorar esos textos que supone pues todas las indicaciones que os damos desde los procesos de revisión científica, y esperamos que sea una buena experiencia la que habéis tenido con Mediterránea y contar con vosotros para el futuro siempre. Sara, tienes la palabra para cerrar. Muchas gracias, Victoria. La verdad es que nos sentimos muy bien tratados por la revista Mediterránea de Comunicación y bueno, pues yo creo que la defenderemos todo lo que esté en nuestra mano de aquí en adelante. La verdad es que se han dicho ideas muy importantes de cada uno de los artículos, pues desde que estamos en una sociedad post-COVID con una serie de desafíos, tanto para la educación online como la educación online, cosa que seguramente ya no es tan fácil de separar, ¿no? Se ha dicho, y creo que es la constante de todos, el tema, la importancia que tiene el tema de la formación del profesorado, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol del docente en esta era? En el sentido de que para quién educa, para qué educa, ¿no? Y el apoyo que necesita desde un punto de vista educomunicativo para su propia formación. Y haciendo hincapié, como se ha hecho aquí en esta reunión, de la competencia digital docente. En fin, se ha hablado de ese primer punto que nos decía Javier Marzal sobre el tema de la necesidad de la investigación en educomunicación, que es realmente por lo que ha apostado la propia revista a la hora de proponer este monográfico, ¿no? Y considerado fundamental, pero considerado fundamental en cada uno de los artículos, porque se ha hablado de educomunicación y transversalidad, se ha hablado de demandas a las políticas públicas, se ha hablado de educación abierta, muy coherente,
Y luego hay una cosa que yo resalto y que a mí me gusta bastante porque en mi reflexión personal llevo ya mucho tiempo pensando en ello, y es cómo la alfabetización mediática crítica, o la alfabetización crítica mediática, porque ese crítica y el medio parece que resalta, ¿no?, más hace el énfasis, ¿no?, en esa forma de educar diferente para esta nueva era, cómo tiene que ver y está directamente relacionada con los entornos democráticos. Es decir, roles de profesorado y roles de alumnado que cambian totalmente, empoderamiento del estudiantado, esos espacios democráticos o esas aulas como pequeño laboratorio de vida, en los que el estudiantado está ahí para aprender a usar su libertad, sus valores, su tolerancia, saber distinguir una noticia falsa de una que realmente es verdad, ¿no?, verídica, detectar no solamente a nivel de texto, sino en vídeos y en fotos dónde está la falsedad de una posible noticia, la mayoría de las veces hecha con inteligencia artificial. Es decir, ese espacio democrático como aula creo que es algo que también ha sido común en todas las publicaciones de este monográfico, y no sé si alguien de estas ideas clave quiere resaltar algo en estos, bueno, como 5 minutos que nos queda para terminar el webinar, o cualquier otra idea que queráis resaltar después de escuchar al resto de compañeros y compañeras, también autores y autoras del monográfico, ¿no? No sé si queréis hablar bueno, mira, César ha levantado la mano y le damos la palabra. César, ponte el micrófono. No te oímos. A ver. Pues tiene el micro encendido y no le oímos, ¿eh? El micrófono encendido y no se oye. No debe estar bien la fuente de audio. ¿Alguien más quiere intervenir, quizá, mientras esperamos la señal de César? Bueno, de hecho, incluso ha salido de la reunión porque debe tener los problemas que tiene Rocío para la conexión, ¿no? Ahora ha entrado. Hola, César. Seguimos sin oír. Bien, ahora sí. Vale. Bueno, una cosa muy sencilla también es dar gracias por este evento, y sobre todo mi aportación es la necesidad actual de que las productoras de contenidos audiovisuales, y sobre todo lo que llamamos el edu entertainment, estén y hagan consultas a profesionales de este ámbito. Es decir, no se vayan a psicólogos, porque claro, hemos dirigido tesis del ámbito de la comunicación con personas que han hecho justamente estudio de campo en productoras de este país muy potentes a nivel internacional, y claro, cuando miran los equipos y miran la parte de asesoramiento, lo que van es a buscar a un psicólogo del desarrollo en el que les explica las características de desarrollo de la infancia. Pero claro, el tipo de los contenidos que van a desarrollar, su adecuación, su sensibilidad para ser contenidos educativos, todo eso está fuera de juego en un psicólogo. Puede haber, no digo en general, claro, habrá psicólogos magníficos que estén muy sensibilizados en este campo. Por favor, que se me entienda. Pero en general no ocurre. Entonces, nosotros una de las cosas que detectamos es que cuando hablan de entertainment no están hablando nada de lo que estamos hablando aquí de educación crítica o comunicación crítica, están hablando de otra cosa. Entonces, lo primero es transmitir este mensaje a las grandes productoras de este país. Y eso, yo creo que eso vosotros, los de comunicación, lo vais a hacer mucho más fácil que nosotros desde el ámbito educativo. Muchas gracias.
Muy oportuna tu intervención, César. Es un apunte que, bueno, yo también vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que a veces nos concentramos demasiado en el público y en el contenido, y hay muchos otros agentes y públicos alrededor que también necesitan de alfabetización y seguramente de políticas y de instrumentos distintos. ¿Alguien más? Antonia, creo que querías intervenir. Sí, bueno, era simplemente para de alguna forma, pues resaltar que yo creo que en todas las investigaciones se ha incidido en la necesidad de concienciar de la verdadera necesidad de esto, quiero decir, o de alguna forma, si bien estamos todos o muchos concienciados de la necesidad, luego que eso se traslade en algo, quiero decir, que cristalice en algo, ¿no? Mucho más allá de propuestas individuales como las que hacemos, o este tipo de eventos en los que desarrollamos, o esas 7 ideas que me han parecido fantásticas del trabajo de Javier e Ingrid. Creo que todo eso de alguna forma lo que hace es, toda la idea central de nuestras investigaciones lo que hace es poner el dedo en la llaga de la necesidad que sentimos y que tenemos como sociedad de que esto se detecte como una verdadera necesidad estratégica. O sea, es decir, y que verdaderamente se pueda hacer una implantación en este sentido. Creo que desde la investigación lo estamos pidiendo, la sociedad de alguna manera también lo está reivindicando, pero al final no hay una traslación de esto, ¿no? No hay una materialización de esto en el momento, yo creo que también los compañeros lo han comentado, en el momento en el que quizá es más necesario, o sea, es más imprescindible por todo, ¿no? Por el consumo mediático que hacemos, por la situación que vivimos, por todo, ¿no? Y entonces creo que de alguna forma falta como esa conexión que pueda establecerse entre la detección de la necesidad y el planteamiento de una estrategia que pueda de alguna forma atajarla, ¿no? Creo que nuestras investigaciones también han ido en esa línea todas, ¿no? Al decir, detectamos esto, pero Dios mío, que falta ese punto de anclaje para que se pueda materializar. Entonces era simplemente eso, que yo también lo he detectado como otro de las cuestiones comunes, ¿no? que puede haber. Muy bien, Sara, pues te dejo. Bueno, pues también quería traer aquí la palabra de las 2 personas que han estado acompañándome en la coordinación del monográfico, que son Michael Hosman, es profesor de Lakehead University de Orillia, Canadá, y Nolan Higdon, que es de la Universidad de California, Santa Cruz, en Estados Unidos. El interés de las 3 personas que hemos llevado a cabo la coordinación es que este monográfico pueda servir a la comunidad científica para seguir avanzando en el tema de estos temas de la educomunicación y la alfabetización mediática crítica, ¿no? Y de alguna manera esto lo llevamos ya a la Conferencia de las Américas en el pasado mes de octubre, los 3, y el compromiso de seguir trabajando por esta temática lo adquirimos allí conjuntamente, ¿no? En el pasado mes de octubre, y bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos en que hayan aceptado nuestro reto la revista. Un placer. Creo que mucha calidad la que se presentan en los artículos, y sobre todo vuelvo a reiterar la esperanza de que pueda servir para la comunidad científica los textos que se han publicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, para eso pues tenéis que aliaros con nosotros, porque la revista tiene su Social Media Plan y vamos a tratar de difundirlo, y la verdad es que todo empieza cuando vosotros veis el texto publicado, ¿no? Es decir, hay una enorme labor para difundirlo, pero vosotros también os podéis involucrar en ello, pues publicándolo en vuestras redes sociales, creando debates en las redes académicas, bueno, pues difundiendo este mismo vídeo en cuanto lo colguemos en YouTube, y, por ejemplo, escribiendo a la gente que habéis citado para enviarles este artículo.
En fin, muchísimas estrategias que os decimos en este último email en el que os notificamos la publicación del número y otras que se os ocurran, ¿no? Entonces, pues bueno, os sentimos aliados y os necesitamos como aliados y aliadas. Y nada, este Mediterránea es un proyecto de todos, es un proyecto abierto, es un proyecto no lucrativo y es un proyecto al servicio de gente como vosotros que estáis investigando cosas punteras y que necesitáis un altavoz, ¿no? Para compartirlo. Entonces, tenemos muy claro que esa es nuestra función. Pues nada, muchísimas gracias y lo dejamos aquí. Ha sido intenso, pero creo que muy interesante. Y os avisaremos cuando esté colgado el vídeo para que nos ayudéis a difundirlo. Gracias a todos y todas por vuestro tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a Muchas todos. gracias. Paséis Un buen abrazo. verano. Adiós. Igualmente. Adiós. Gracias Adiós. por el apoyo técnico. Adiós. Chao, chao. Adiós. Hasta luego a todos.